Natalia Fraticelli tenía 15 años cuando apareció muerta por asfixia con una bolsa en su cabeza en la casa de Rufino, en el sur de Santa Fe. Sus padres, Graciela Dieser y el juez penal Carlos Fraticelli, dijeron que un ladrón había entrado en la noche y la había asfixiado. No les creyeron y los detuvieron. El 14 de mayo de 2002, los padres de Natalia fueron condenados a perpetua por homicidio doblemente calificado. Para la justicia, habían cometido un crimen agravado por el vínculo y alevosía. Después de idas y vueltas judiciales, el 20 de noviembre de 2009 fueron finalmente declarados inocentes. Pero hubo otro derrotero de apelaciones que terminó la intervención de la Corte de Santa Fe, que finalmente confirmó las absoluciones del matrimonio Fraticelli. Pasaron 16 años y la causa sigue sin culpables. ¿Quién mató a Natalia Fraticelli? El caso de Natalia Fraticelli. Todos los recordamos mucho, ¿no? Sí, porque había sido muy impactante. Muy impactante porque era una adolescente y en teoría al principio por lo menos todos pensábamos, la mató el padre, que era juez. Sí, bueno, tremendo. todo indica que al final no, o por lo menos la justicia no se lo probó. ¿Cómo andas, Lari? Todo bien, todo bien. ¿En qué andan los papás de esta chica? La mamá, Graciela, se suicidó en 2012, dejó un par de cartas. ¿Suicidó? Se suicidó, dejó una carta donde decía que se quería reencontrar con su hija Sí. y se quitó la vida. Y Sí. el papá, Carlos Fraticelli, en febrero de este año, como veíamos recién, se confirmó su inocencia, quedó totalmente absuelto, ya no hay ninguna instancia que pueda apelar la Fiscalía de Santa Fe, así que está libre. ¿Y dónde está hoy? En Santa Fe. ¿Vive en Santa Fe? Vive en Santa Fe, trabaja, da clases en 2 escuelas. Una de esas escuelas es una escuela difícil, técnica ¿no? a la que iba su hija. Ahora, ¿se confirmó su inocencia o fue absuelto? Que no es lo mismo. No, digo, se confirmó su inocencia porque en todo ese derrotero Legalmente, judicial está bien, que no se hubo, pudo probar su culpabilidad de ninguna manera. Exactamente. Pero lo que ya se había confirmado en 2009 en la Corte el... Provincial, se confirmó ahora Ok, con la pero Corte vos conocés el Nacional. caso. Sí. Lo seguí desde el primer día porque además me contaba fuera del aire, Nuri me contaba, Larisa, que era como una obsesiva del caso. Sí, era re chica, Leíste todas las resoluciones, viste todas las pruebas. ¿Cuándo fue la Natalia? En el 2000. Natalia murió a los 15 y yo tenía 16. Claro, era muy chica. Sí. Bueno, Sí, vos sí, leíste todo, leíste las resoluciones, los fallos, viste las pruebas, las pericias, las autopsias. ¿Es inocente o no sabemos? Y hubo muchas contradicciones y la investigación, la verdad, fue muy dudosa. Hubo muchas desprolijidades en la investigación. Desde el primer momento, cuando fue la policía, ya se presentaron peritos de parte, peritos de la policía, peritos de la defensa. Hubo muchas, la verdad que el caso fue raro. En principio, cuando la encuentran Natalia muerta y llega la policía, les preguntan a los padres qué pasó. Para contar el hecho, ¿Qué dicen los padres? Vayamos al hecho. Exactamente, porque Natalia apareció el 20 de mayo de 2000 en su cuarto, Sí. asfixiada con una bolsa en la cabeza. Sí. Cuando llega la policía, ¿qué dicen? Le preguntan a los padres, ¿qué pasó? Y los padres dicen, entraron a robar, entró un ladrón a la madrugada, nos sacaron 2.000 pesos y la mataron. La asfixiaron a Natalia. Nunca se pudo comprobar ¿Ellos que se estaban? llevaron 2.000 pesos de la casa. Eso nunca se pudo comprobar. estaban? Ellos estaban esa ¿En madrugada ese ahí. momento los papás estaban juntos? Estaban juntos todavía los papás. Sí, sí, Y sí. estaban en la casa. Estaban en la casa. ¿Y se probó el ingreso de gente No, extraña? nunca se probó el ingreso de gente ¿Y estos extraña. fueron ellos? Y además, después, cuando ellos presentan sus peritos de parte, ya apuntan a la hipótesis del suicidio. Ellos dicen, ella tomó unos antidepresivos que tomaba su abuela, tomó muchas de esas pastillas y se suicidó. ¿Cómo se suicidó? ¿Asfixiándose? Con Sí, una bolsa se en la puso, cabeza. y ella sola se puso una bolsa en la cabeza. Es Por imposible eso, a eso ¿no? apuntaron los peritos, por eso te No, no es cuento. imposible, hay muchos ¿Se que puede se hacer eso? suicidan con una Sí, bolsa en porque la cabeza. sí, Es una forma ella de tenía, suicidio. tenía epilepsia. ¿Cuál sería el móvil por el cual estas dos personas, si fueran culpables /monstruosas, Sí. hubieran matado a su hija? Recordemos que Natalia tenía 15 años, pero ella tenía un retraso madurativo. Sí. ¿Y qué era lo que comentaban en Rufino? Rufino es un pueblo cerca de Rosario, en Santa Fe. No son muchos habitantes, ¿no? Fraticelli era el juez del pueblo. Sí. Y tenían... Eso es importantísimo. Tenían, claro. sí, totalmente. El impacto que había totalmente. sido, ¿no? Que De hecho, padre fue o muy juez. criticado en su momento porque cuando pasa esto,
todos esperaban que Fraticelli voluntariamente dejara sus fueros y se sometiera a la justicia para demostrar que no tenía nada que ver, Sí. que no había matado a su hija. No lo hizo. Su resistencia había sido muy rara. Exactamente, él fue sometido a un jury. Para el móvil, y ahí el le móvil, sacaron el móvil, los no te fueros. vayas, el móvil. Volvemos. ¿Qué decían todos? ¿Con qué especulaban? Con que ellos tenían una vida social muy fluida, una vida social muy fuerte, que no podían sostener por la enfermedad de su hija. Entonces, ¿qué decían? Que ella era una carga para ellos y que por eso ellos la habrían matado. En ese momento, vos decías recién, los padres Sí. estaban juntos, Sí. después al poco tiempo se separan, Se empieza a haber separaron. muchas divisiones a raíz del avance de la causa, ¿no? Exactamente. ¿Por qué siempre estuvo más puesto en tela de juicio el padre que la madre? ¿Cuáles eran los...? Bueno, pero mira, él, por lo menos en las fotos que trascienden, tiene una cara de loco. Sí, bueno, pero vos lo Bueno. sabés mejor que yo que la cara no Claro, es prueba no. para la No, justicia. ya digo. sé, pero podemos digo, por ahí pues, la opinión pública se inclinó en pensar en la Sí, pero maldad la de él justicia por la... también, ¿o no? La justicia también? Sí, pero fueron condenados los dos. Los dos por igual. Fueron condenados por igual, los dos a perpetua en 2002, homicidio calificado agravado por el vínculo y por alevosía. ¿Y ella dónde se suicida, la mamá de Natalia? En su casa, apareció en su casa. ¿Y no dijo En nada en la departamento. nota de suicidio? Y no, dejó 4 cartas, una se conoció el contenido que decía que quería reencontrarse con su hija. Pero en ese momento ya estaba en libertad. En ese momento ella ya estaba libre. padre no. Desde 2006 estaban libres. Pero ahí, Ah, no hay, cuando- claro, ahí no hay ningún ya reproche estaban hacia libres. él, ni ninguna confesión, ni nada. No, ninguna confesión de nada, que quería reencontrarse con su hija. Pero fue muy contradictorio, la verdad. Desde el primer día, lo que ellos dijeron, que la habían matado, y después apuntando al suicidio. ¿Y Claramente qué pasó, a una Lali? estrategia. ¿Qué pasó con las pericias, las pruebas de ADN, los rastros genéticos que pudieron haber No quedado se en el pudo lugar? probar nada. No No se pudo hubo probar pero nada. ¿hubo pericias a realizar? Pasaron 16 años y sí, de hecho, en todo ese derrotero judicial que mencionábamos, hubo contradicciones entre las pericias oficiales y todo. Hubo, de hecho, un informe en 2006 que llevaba la firma del secretario de Derechos Humanos de ese momento, Duhalde. Eduardo Luis Duhalde. Eduardo Luis Duhalde. Sí, que Falleció Duhalde. claro, que desconfiaban de la pericia de la policía de esa misma noche. Entonces, desde el primer momento, el caso, ya la investigación estuvo tenida por las dudas, como tenemos muchas investigaciones, ¿no? Qué impericia, ¿no? Sí, de parte de la totalmente. justicia, realmente. Nisman hoy, por ejemplo. Nisman, por Ahora, ejemplo. se supone que es una impericia que apunta a encubrir a un par, en este caso un juez. Puede ser, igualmente en ese momento los que decían que él tenía que dejar sus fueros voluntariamente eran los jueces de Santa Fe. O sea eran que los no, jueces. no es que tuvo una Decían que a protección todos les especial llamaba la este hombre. atención. No tuvo una protección especial. Se supone que no. ¿Y qué pasó, Se supone Lali, que no. con, no sé, tal vez estoy metiéndome demasiado, con la familia de la madre de Natalia? Digo, porque después nunca no apareció. salieron a hablar. No, el único que había dado un par de declaraciones en su momento era el viudo, la pareja con la que ella estaba al momento de morir, pero nadie más de la familia. Ni padres, Nadie ni más. hermanos, nadie. No, nadie más. Y en Rufino, ¿qué sensación quedó siempre, históricamente? Y la gente es un pueblo donde se comentan muchas cosas. Digamos, a ver, los vecinos decían no lo podemos creer porque los conocemos de toda la vida. Hubo una vecina de ellos que decía que esa noche, que era muy posible que Natalia se hubiera suicidado porque la noche anterior ella había ido a una fiesta y la habían rechazado en la fiesta, entonces había vuelto a su casa muy triste. Ay, qué historia y que por espantosa. eso era probable, pero son especulaciones, digamos. Uno puede contar que ve a alguien triste y no por eso se quita la vida. No, todavía hubiese sido diferente si hubiesen empezado con la excusa de que había sido un suicidio, pero hablar de un robo que nunca pudo probarse ojo, y uno después cambiarlo también, tal vez lo primero que reconocerlo, por ahí decir, lo no. dijeron para no exponerla. Para no exponerla a la idea de un suicidio. Digo, Sí, también también. es cierto que en medio de, suponiendo También. que no fueron, que son inocentes, bueno, como hasta ahora Sí. está dicho, tal vez fue la reacción en medio de un dolor es muy, Sí. muy difícil de ecualizar y de comprender. Sí, desde lo afuera, podemos ¿no? juzgar hoy, pero en el momento hay que Claro, ver qué claro. pensaron, cómo quisieron. Es terrible por donde se mire, porque si es inocente, pobre hombre,
Encima que se le suicidó la hija, quedó la sensación de que él pudo haber sido culpable. ¿Y la Totalmente. Si fue culpable, Sí. es una cosa tan espantosa Sí. que uno no alcanza a dimensionar. Bueno, y se decía en Santa Fe que ahora en febrero, cuando la Corte confirmó su inocencia o su absolución, decían que él iba a hacer juicio a la provincia. Él en marzo se encuentra en el inicio escolar, se encuentra con el gobernador de la provincia y le dice, no, yo nunca tuve pensado, les aclaro que yo no me interesa hacer los juicios del Estado porque nada de eso va a tapar mi dolor. Gracias, Lari. No, Gracias. por favor.